Voy a comenzar con una pequeña frase de mi profesor Émile Poulain acerca de la libertad y la democracia, que he retomado en uno de mis últimos libros, de mis libros más recientes, que se llama La República Laica en México. Y en la cuarta de forros, lo que yo señalo es lo siguiente. Decía mi maestro Poulain, la libertad es como un jardín. Vuelve rápido al estado salvaje si deja de ser cultivada. Y precisamente a partir de esa frase que en algunas ocasiones he retomado, me parece que precisamente como ese jardín, para la gran mayoría de los latinoamericanos, el Estado laico es una conquista jurídica, cultural, social y política que debe cuidarse y fortalecerse con el objetivo de garantizar y ampliar muchas de las libertades de las que pueden gozar o de las que podemos gozar. Sin embargo, y este va a ser de alguna manera el tema que hoy voy a comentar, en los tiempos actuales, la histórica resistencia a la laicidad, alimentada por el pensamiento conservador y tradicionalista, se ve reforzada por lógicas contemporáneas, populistas, nacionalistas e incluso xenófobas. Todas ellas conspiran, desde mi perspectiva, contra el espíritu de la pluralidad, globalidad y apertura propio de regímenes laicos establecidos precisamente para responder a realidades sociales que ya no son culturalmente monolíticas como en algún momento se pensó. Yo creo que recientemente a los grupos conservadores se les han unido algunos liderazgos políticos de corte populista que en la ignorancia total sobre las razones de la existencia del Estado laico y motivados por una cultura clientelista que ve en los creyentes una audiencia electoral atractiva, han reintroducido perspectivas religiosas en la arena pública. Ello ha generado grietas en el edificio constitucional o en los edificios constitucionales que en términos de separación y laicidad hemos construido. Y sobre todo, esto amenaza con reducir el abanico de libertades que larga y penosamente se han construido en nuestros países. Así, bajo la ilusión de que una nueva moralidad nos podrá permitir acabar con la violencia, la desigualdad y la corrupción, se reintroducen o se están reintroduciendo elementos religiosos específicos y se abandona una ética laica que sea manejable por todos, independientemente de las convicciones de cada quien. Lo que yo quiero hacer en este caso es tratar de entender por qué estamos en esta situación en América Latina en particular, aunque ciertamente el fenómeno del populismo, de los populismos, de las xenofobias, de las cerrazones nacionalistas están ocurriendo en muchas otras partes. Lo podemos observar en Estados Unidos de América, lo podemos observar en muchos lugares de Europa e incluso en lugares de Asia, en donde el rechazo a la gente que es distinta, el rechazo a la gente que piensa distinto, el rechazo a la gente que cree cosas distintas es cada vez mayor y se justifica y se apoya en regímenes políticos intolerantes. Pero para volver al caso latinoamericano, me gustaría tratar de hacer una pequeña reflexión que digamos que he desarrollado en anteriores ocasiones, pero que me gustaría actualizar con ustedes en esta ocasión. La primera cuestión es entender de dónde venimos entonces. Nosotros venimos de repúblicas que originalmente se conformaron como repúblicas católicas,
y que después, poco a poco, fueron convirtiéndose en repúblicas con una cierta idea de tolerancia y en algunos casos repúblicas más seculares, más laicas, pero que no han alcanzado a evolucionar totalmente, porque quizás eso no existe, hacia formas más seculares, más laicas de gestión de la pluralidad religiosa y de otras formas de pluralidad. Nosotros venimos de aquello que yo ya mencioné para quienes me escucharon hace poco. Venimos de una sociedad en donde se estableció que solo podía haber una forma de creer, que solo podía, digamos, los súbditos y después los ciudadanos, solo podían ser creyentes de una sola fe. En primer lugar, durante la época colonial, aquella fe que en su caso el rey de España o los reyes de España escogieron en el momento de las guerras de religión y en el momento que se definió aquella frase, aquella fórmula de cuius regio eius religio, donde cada rey o cada monarca y cada soberano establecía la denominación y la convicción religiosa que se establecería en un determinado país. Y resulta que Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del Imperio Sacro Imperio Romano Germánico, estableció que en todos sus dominios la religión que prevalecería y digamos, y que sería incluso la única establecida en esos dominios sería la católica. A partir de ahí tenemos 300 años de una religión que no permite el establecimiento de ninguna otra y no permite ni siquiera el ejercicio privado de cualquier otra forma de espiritualidad. Ya no digamos las culturas y religiones autóctonas, indígenas que existían antes de la llegada de los españoles a lo que se llamaría América, y que fueron completamente arrasadas, como todos sabemos, y a las cuales no se les permitió seguir existiendo, sino también la prohibición a cualquier otra forma de convicción religiosa de las ya existentes en Europa o en Asia. Es decir, se prohibió, como todos sabemos, el protestantismo, se prohibieron las iglesias reformadas, se prohibió el Islam, se prohibió el judaísmo en cualquiera de los territorios dominados por los españoles y también por los portugueses en América, es decir, prácticamente toda América Latina. Y eso obviamente es una marca que nos sigue de alguna manera poniendo una huella sobre cómo actuamos respecto a las religiones ahora, aunque no lo pensemos de manera clara. El otro elemento que también es muy importante es que, contrariamente a lo que muchas veces se cree, la religión católica no llegó aquí impulsada directamente o patrocinada directamente por la propia institución católica, sino que fue mediada por el poder de la corona. Como la Iglesia no tenía capacidad directa para administrar y gestionar y ampliar sus capacidades pastorales en América, fue la corona, a través del patronato real que se le otorgó, que gestionó absolutamente toda la administración de la Iglesia y de la religión católica en estos dominios, lo cual se denominó después como el regalismo. Es decir, era el rey, la corona, los reyes de España, los que finalmente controlaban de manera absoluta la gestión de la religión en estos lugares. Obviamente de la religión y de las instituciones eclesiásticas. La Iglesia en realidad no tenía mucho que decir, aunque intentó
hacerlo, pero no tenía mucho que decir acerca de la gestión administrativa de la propia institución en América. Y la prueba de ello es que prácticamente no existen ningunos archivos en los archivos secretos del Vaticano acerca de la gestión de la Iglesia en América durante la época colonial. Todos esos archivos están en los archivos de Indias, en los distintos archivos de Indias, en Simancas, en Sevilla, porque era el Consejo de Indias precisamente quien administraba a la institución eclesial. Y esa es una marca muy importante también, junto con la anterior de la intolerancia en materia religiosa. Esta es una segunda marca muy importante respecto a cómo se va a gestionar lo religioso después en nuestras repúblicas independientes. ¿Qué es lo que sucede en nuestras repúblicas independientes? Bueno, obviamente no tenemos durante la época colonial nada que se parezca a un régimen laico. No hay ninguna forma de transición a nuevas formas de gestión de la pluralidad, porque no existe la pluralidad, por lo menos, o si existe, no se reconoce y es perseguida. Hay una persecución contra todo aquello que sea distinto a la norma doctrinal establecida y no existe, por lo tanto, ninguna forma de disidencia religiosa o de diversidad religiosa, aunque en la práctica lo que nosotros llamamos religiosidad popular era una forma de ello, pero siempre, obviamente, digamos, disfrazada de alguna manera de los rituales católicos, aunque subyacentes una serie de creencias que no necesariamente se apegaban a la norma y a la doctrina católica. Cuando los países finalmente se convierten en países independientes y se generan nuevos países en lo que hoy llamamos América Latina, el tema de la religión aparece como un tema esencial para la construcción de las identidades nacionales, porque había muy pocas cosas, o se suponía que había muy pocas cosas que permitirían identificar a sociedades tan complejas y tan diversas en las distintas regiones que componen América Latina. Evidentemente la lengua no era una de ellas, porque además de las lenguas indígenas estaba el español, pero el español no era predominante de manera absoluta y existían, como afortunadamente siguen existiendo, muchísimas otras lenguas autóctonas indígenas que resistieron y permanecieron a lo largo de todos estos siglos. Así que la lengua no era un vehículo de unidad, por lo menos todavía. Y había otros elementos que hacían una sociedad muy compleja. Ciertamente la cuestión étnica era una de ellas, en la que no se podía hablar de una sola etnia y por lo tanto también había el temor de que la diversidad fuera difícil de gestionar. Y se encontraba entonces, así como en muchos otros elementos, que probablemente se pensaba entonces que el único elemento de identificación nacional de estas nuevas naciones que estaban surgiendo era la religión. Es decir, estábamos todavía en la lógica de cuius regio eius religio y no existía la idea de la posibilidad de que bajo un mismo gobierno hubiera personas distintas en cuanto a sus creencias religiosas, personas distintas en cuanto a su composición étnica, personas distintas en cuanto a sus culturas, a sus lenguas, etc. Había la idea, que ahora creo yo afortunadamente hemos superado, de que teníamos que ser todos iguales o tratar de ser iguales, y se buscaba construir una cultura única a partir de esta diversidad que se reconocía de culturas existentes en un determinado país. Así que se heredó en el fondo el problema del patronato y del regalismo,
porque los nuevos países independientes, lo que quisieron hacer, los nuevos gobiernos, lo que quisieron hacer es simple y sencillamente recuperar, heredar el patronato para seguir gestionando de manera regalista, aunque obviamente ya sin la corona, seguir gestionando desde los gobiernos a toda la administración eclesiástica. Es decir, existía la idea de que la religión como elemento central en la identidad nacional debía ser un elemento gestionado también, manipulado para beneficio, digamos, de los intereses establecidos por los diversos estados. Y obviamente aquí lo que encontramos fue una reacción de la Santa Sede, de la Iglesia Católica, que se resistió, una vez declaradas las independencias, se resistió a continuar con ese patronato que se le había otorgado a la corona y comenzó realmente la Santa Sede a luchar por su propia independencia en términos de gestión de la propia institución eclesiástica. Y ahí está realmente el origen del problema en América Latina entre los nuevos estados y la Iglesia Católica. En primer lugar, porque la Iglesia Católica se tardó, la Santa Sede, en reconocer las independencias, porque se mantuvo todavía aliada al ideal monárquico de la Santa Alianza y al ideal de una iglesia que todavía mantenía el apoyo a estos regímenes coloniales. Los 15 o 20 años que separaron ese reconocimiento fueron muy costosos para las relaciones posteriores entre estos estados y la propia Santa Sede, porque el principio regalista seguía ahí, obviamente, en las mentes de muchos de estos independentistas, la idea de que el patronato tenía que seguir funcionando aún sin patronato, es decir, de que los gobiernos tenían que seguir, si no nombrando a los obispos, por ejemplo, sí conduciendo de alguna manera todos esos procesos para que no hubiera enemigos o personas contrarias a los ideales que se estaban estableciendo en las nuevas naciones. Y todo esto duró muchísimos años y en algunos lugares se extendió durante décadas hasta que la nueva, digamos, descomposición de los regímenes coloniales llevó a que en algunos países se pensara que quizás la mejor solución ya no era la continuación del patronato y la continuación, digamos, de esa alianza con la Iglesia, sino que se comenzara a pensar en la necesidad de separar los asuntos entonces de las iglesias con los asuntos del Estado. Es decir, si el Estado ya no podía tener el patronato para conducir los asuntos administrativos y políticos de la propia Iglesia en estos territorios, se pensó, bueno, entonces quizás la solución es que el Estado asuma la soberanía nacional y que las iglesias se conviertan en instituciones de alguna manera, digamos, públicas o privadas, pero que perdían la soberanía que habían mantenido, perdían ese, digamos, poder que como corporaciones ejercían y tenían que ser relegadas para poderse construir una nueva identidad nacional. Eso, digamos, nos lleva a que hasta la primera mitad del siglo XIX vemos muchos conflictos en donde algunos países centroamericanos, México, Colombia en particular, establecieron primeras reformas en donde se fijó por primera vez la separación entre el Estado y las iglesias, aunque en algunos otros países se trató de seguir la tradición concordataria en la que, digamos, se sustituía mediante concordatos
esos nuevos, se hacían ese patronato mediante nuevos acuerdos en donde la Iglesia concedía una serie de derechos a los nuevos estados independientes, a cambio, ciertamente, de mantener los privilegios que se habían mantenido en estos territorios. Cosa que no sucedió en todos lugares, porque cuando se estableció la separación en otros lugares como México, ciertamente la idea de los privilegios ya no podía perdurar, porque los privilegios estaban establecidos en la medida que se había concedido ese patronato y los nuevos gobiernos todavía trataban de conducir esos patronatos. Pero en la medida que se establecía una separación, la idea del privilegio de una iglesia o corporación eclesiástica desaparecía y surgía el nuevo principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, de soberanía del pueblo, que le daba una nueva legitimidad a los gobiernos que ya no requerían entonces de la legitimidad sagrada o religiosa que le habían otorgado hasta ese momento, digamos, las instituciones eclesiásticas católicas, y se buscaba entonces nuevas formas de relación. Lo que nosotros vemos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX es la consolidación de una serie de ideales liberales que más o menos de distintas formas en esta nueva, digamos, descomposición de aquel aparentemente único régimen colonial en 20 países, en 20 naciones, que comenzaron a tener trayectorias políticas, culturales distintas y por lo tanto culturas políticas distintas respecto al manejo de la relación entre el Estado y las iglesias. Pero todo dentro de una gran tradición, digamos, nueva establecida por el liberalismo, en donde la modernidad solicitaba, pedía, buscaba que, entre otras cosas, se establecieran formas de separación de lo político y lo religioso, formas de separación entre el Estado y las iglesias, y formas de separación que comenzaban a vislumbrarse entre lo que se consideraba público del dominio de todos y privado del dominio de algunos particulares. Entonces comenzó a tomarse tomó más en forma esta distinción, por ejemplo, entre quizás convicciones que se asumían como públicas, pero libertades que se asumían como privadas también. Es decir, la idea de que podía haber rituales e iglesias que mantenían ciertos privilegios a nivel público, pero sí crecientes libertades a nivel privado para otras confesiones. Y después, en algunos otros casos también, libertades públicas y equidad absoluta para todos. Entonces hay, digamos, una serie de combinaciones que comienzan a darse en toda América Latina al respecto, pero siempre bajo la lógica de que había que construir una nueva, digamos, una modernidad y una nueva sociabilidad basada en elementos más seculares, en elementos más compartidos, independientemente de las convicciones religiosas de cada quien. Y ahí es donde llega en particular toda la influencia acerca de la educación laica. La necesidad de una educación laica que se asumía como moderna, como secular, separada de las convicciones religiosas, y que a partir de elementos digamos, de un conocimiento científico de la realidad, llevarían al progreso y al desarrollo de todas estas naciones. Y esta nueva, digamos, estos nuevos ideales se asumieron en prácticamente todos los países de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. En algunos casos, estas nuevas, digamos, repúblicas que se asumían ya como repúblicas modernas, independientemente de los arreglos que tuvieran con las instituciones religiosas, establecieron escuelas laicas y comenzaron a difundir la idea de una educación y una instrucción cuyo centro no fuera la instrucción religiosa, sino más bien una educación laica
en el que todos pudieran ir identificándose precisamente en unas nuevas formas de identidad nacional que no necesariamente seguían a las convicciones religiosas. Hay, digamos, a partir del siglo XX, toda una serie de transformaciones importantes en nuestras distintas naciones, repúblicas, monarquías, como todavía lo fue la de Brasil hasta finales del siglo XIX, que son importantes y que van un poco hacia la consolidación de esta idea. Independientemente de las tradiciones, se va construyendo la idea de que es bueno y es necesaria una separación formal entre el Estado y las iglesias. Y así vemos que en el primer cuarto, en el primer tercio del siglo XX, con la consolidación de estas oligarquías agroexportadoras, digamos, donde la burguesía dominante también introdujo una serie de valores liberales, asumía como un elemento central de estas transformaciones modernizadoras, por un lado, la educación laica, como ya establecí, y por otro lado, la necesidad de que los asuntos públicos del Estado fueran separados de los asuntos de las iglesias. Así que vemos cómo en esos años muchísimos de nuestros países, de los que no lo habían hecho ya en el siglo XIX, van estableciendo formalmente la separación entre el Estado y las iglesias. Un ejemplo de ellos es Chile, que lo hace en 1925, Cuba un poco después, pero prácticamente podemos ver casi todos los países que van asumiendo, casi todos, una forma formal, digamos una forma constitucional de separación. Sin embargo, y esto es mi punto central aquí, al que me quiero ir dirigiendo, la separación formal entre el Estado y las iglesias no constituyó necesariamente una laicización de las instituciones de las diversas repúblicas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque a pesar de que existía esa separación, la iglesia y en particularmente las iglesias y en particularmente la Iglesia Católica seguía constituyendo un elemento importante en la conformación política de estos estados. Los gobiernos seguían dependiendo de alguna manera en las formas de legitimación que provenía de la institución religiosa, y eso así hizo que fuera muy complejo que el conjunto de las instituciones fuera secularizándose. De hecho, a pesar de la separación, las iglesias siguieron moldeando en buena medida, seguían moldeando buena parte de las constituciones y de las legislaciones en materia moral y en materia social en toda América Latina. Y todo esto se complicó particularmente en América del Sur. México tiene una historia muy particular por la Revolución Mexicana, como también después la va a tener Cuba por su propia revolución de 1959. Y yo diría que con muy pocas excepciones, como la establecida en Uruguay, por razones muy particulares, salvo muy pocas excepciones, a partir del derrumbe de las oligarquías agroexportadoras, que fue muy claro con el derrumbe, digamos, de Wall Street y todo el modelo agroexportador de la época, que terminó en una crisis financiera terrible que afectó a todo el mundo y que ciertamente afectó políticamente a estas oligarquías, porque prácticamente todas ellas se derrumbaron después de 1929. Lo que vemos entonces es un regreso de formas de colaboración muy estrechas entre la Iglesia Católica y los nuevos regímenes populistas que surgieron a partir de los años 30 en América Latina. Hay un concepto que por ahí manejan algunos de mis colegas brasileños o estudiosos del Brasil, que es el concepto de concordato moral.
Y esta idea de un concordato moral nos habla de una concepción que no es estrictamente jurídica, porque no es un concordato establecido formalmente con la Santa Sede, pero que sin embargo es un nuevo tipo de concordato informal entre estos nuevos estados populistas en América del Sur y la Iglesia Católica, que construyen y constituyen nuevas instituciones, todas, digamos, con una marca católica, y que modelan el conjunto de asociaciones sociales y políticas de la región o la mayoría de ellas, constituyendo, digamos, nuevos regímenes católico-populistas, yo llamaría, en buena parte de estos países, en donde las pocas transformaciones que se habían constituido, que se habían logrado en las décadas de liberalismo, se van desmantelando y se van reconstruyendo a partir de una nueva lógica de un compromiso político en donde los populismos se apoyan en las instituciones de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica construye una serie de, digamos, una red de instituciones sociales y políticas que terminan moldeando completamente durante décadas esos países. Me refiero particularmente a Argentina, pero también Brasil, en buena medida Chile, y muchos de estos países andinos también, aunque con sus propias características, pero que establecieron estos concordatos morales en donde las diversas transformaciones sociales fueron, digamos, absolutamente impregnadas por la marca identitaria católica. Y esto nos lleva durante décadas hasta la época en que ese modelo también comienza a resquebrajarse por distintas razones, propias incluso a las transformaciones de la Iglesia Católica, cuyo Concilio Vaticano II sacudió muchas de las convicciones sociales y políticas de los propios católicos, y lo que, aunado a las crisis políticas de los diversos populismos y sus contrarreacciones militaristas, que también en ocasiones eran populistas, terminaron llevando, digamos, a un punto de quiebre. El punto de quiebre más desafortunado, digamos, es con aquellos golpes militares en los años 70 en lugares como Chile o Argentina, donde los regímenes militares se apoyaron en una ideología católica conservadora y con una lógica en donde la posibilidad de construir instituciones secularizadas, laicas, se veía como algo más bien lejano, pero que fue necesario una vez que estas dictaduras militares desaparecieron ante el empuje, digamos, de la propia resistencia democrática en muchos de estos países. Llegamos entonces al final del siglo XX, en donde hay, por primera vez, diría yo, en toda América Latina, una verdadera oleada democrática que lleva por primera vez a regímenes no populistas, sino que se construyen a partir de una nueva concepción de los derechos humanos, una nueva concepción de las diversidades culturales, étnicas y en general diversas formas de pluralidad existencial en nuestros países, que conducen a un amanecer, digamos, a un despertar democrático que yo creo que duró por lo menos unas 2 décadas en toda América Latina. Un despertar democrático que condujo a México, a Argentina, a Chile, a lo largo de los años 80,
a una transformación importante y a una incorporación, digamos, de nuevos ideales y nuevos concepciones acerca de lo que debería de ser la sociedad. En el centro de estas nuevas concepciones está el ideal de sociedades diversas, multiculturales, plurales, que tienen que ser respetadas a través de una construcción creciente de derechos humanos. Esos derechos humanos van moldeando unas nuevas formas de reivindicación también dentro de estas democracias que vemos expresadas en formas de reivindicación identitarias entre los grupos indígenas, entre los grupos autóctonos que habían desaparecido bajo la lógica de esta búsqueda de una identidad nacional que fuera única y que precisamente nos permitiera identificarnos a todos, pero que ocultaba precisamente toda esa enorme diversidad cultural existente en nuestros países. Y entonces, por ejemplo, en un lugar como México, a donde siempre se nos enseñó, por lo menos cuando yo era niño, se nos enseñaba que todos éramos mestizos y que por supuesto esa era una idea muy buena porque queríamos eliminar así la discriminación diciendo que todos éramos mestizos. Eso en el fondo había borrado la existencia de culturas distintas y tuvo que haber una rebelión indígena en Chiapas, la rebelión zapatista, para que nos diéramos cuenta que no todo el mundo quería ser mestizo, que no todo el mundo se identificaba como mestizo, que había indígenas que querían preservar su identidad indígena y su cultura indígena y su lengua indígena y que por lo tanto esta falsa idea de unidad nacional tenía que ser transformada por otra idea de pluralidad. Ahora, ¿dónde encaja, y aquí regreso al Estado laico, dónde encaja ahora sí este Estado laico que había estado construyéndose y que desapareció un poco en la época de los concordatos morales y que sin embargo reaparece en esta nueva democracia con fuerza porque las nuevas democracias se dan cuenta de que para gestionar la pluralidad y para gestionar esa enorme diversidad se requiere de un Estado que sea no neutro, porque los estados laicos no son neutrales en términos de valores, porque defienden las libertades, defienden los derechos humanos, defienden la no discriminación, defienden las identidades culturales, pero no un Estado neutro, pero sí un Estado imparcial que pueda manejar esa nueva idea de diversidad nuestra, esta nueva idea de multiculturalidad, esta nueva idea de multietnicidad y, por supuesto, esta nueva idea de que somos muy distintos y tenemos creencias muy distintas y que hay católicos, pero que hay crecientemente evangélicos, protestantes, y hay budistas, y hay judíos, y hay gente que no cree en nada, y que todos debemos tener un espacio para convivir en esta nueva sociedad. Así es como hay un resurgimiento del Estado laico en nuestros países y se va construyendo la idea de que necesitamos un Estado laico, aunque no le llamemos así, pero que en el fondo va haciendo respetar y garantizando, por un lado, esta libertad de conciencia necesaria para todos, para que cada quien crea lo que quiera creer, pero al mismo tiempo una igualdad y una no discriminación, aunque haya religiones mayoritarias, aunque haya religiones predominantes, pero que se deben respetar todas las formas de convicción e identidades de los grupos. Y eso también lleva a que la idea de libertad de conciencia lleva también a la necesidad de respetar formas de existencia y formas de convicción y formas de vida distintas en personas que hasta ese momento se les habían negado los derechos. Y hablo no nada más de los indígenas, hablo de las mujeres, por ejemplo, que comienzan a reivindicar con mucho más fuerza sus derechos, entre los cuales, por ejemplo, está el claro derecho a decidir sobre su propio cuerpo, o los derechos de las personas de preferencia sexual distinta a la heterosexual,
y que comienzan desde la homosexualidad y desde del transgénero y otras formas de preferencia sexual a reivindicar sus propias formas de existir en esta nueva, digamos, generación, en esta nueva forma de concepción de una sociedad que requiere este Estado laico. Ahora, ¿cuál ha sido el problema y cuáles son los problemas actuales? Termino mis últimos minutos para hablar los problemas que enfrentamos ahora. Bueno, un primer problema, creo yo, es que en muchos países, en lugar de construir este Estado laico, que es un Estado imparcial ante todas las religiones, lo que muchas religiones y muchas iglesias comenzaron a presionar y a exigir es no a la eliminación de los privilegios de la iglesia predominante, sino a la obtención para ellas de esos mismos privilegios. Y eso ha generado distorsiones terribles en términos de la construcción del Estado laico, porque obviamente un Estado laico no es un Estado que privilegia a una o a unas cuantas, sino que no privilegia a ninguna de las adscripciones religiosas, a ninguna de las organizaciones religiosas, y establece un régimen laico, no religioso, de igualdad y de no discriminación para todos. Sin embargo, la nueva democracia, la nueva concepción de derechos humanos llevó también a que se reivindicaran muchas veces estos derechos de manera, yo diría, equivocada, en el sentido de exigir privilegios, los mismos privilegios que los otros, en lugar de exigir la eliminación de todos los privilegios y la verdadera igualdad. Esto, en el fondo, también, digamos, la nueva democracia nos ha planteado un nuevo asunto, que es el que surgen nuevos mercados políticos en donde las nuevas religiones y las iglesias que ahora comienzan a adquirir una preponderancia que no tenían, y hablo en particular de las iglesias evangélicas, pero también de otras nuevas concepciones religiosas, comienzan a ser codiciadas por las agrupaciones políticas que en el nuevo marco democrático buscan competir electoralmente y buscan estas nuevas clientelas. Y el segundo problema que hemos visto, además de la multiconfesionalidad en la búsqueda de privilegios, a la que yo me refería antes, está precisamente la búsqueda de estos nuevos mercados políticos que se convierten en clientelas en muchas ocasiones y que han distorsionado la búsqueda de los derechos que muchas de estas agrupaciones exigen con justa razón, pero que muchas veces simple y sencillamente se convierten en nuevos privilegios y en nuevos derechos en contra de otras formas de convicción, en contra de otras formas de concebir el mundo. Por ejemplo, hay un nuevo conservadurismo que se ha estado empujando a partir de muchas iglesias evangélicas que van en contra de los derechos de las mujeres, que van en contra de los derechos de los homosexuales o de otras minorías en términos de preferencia sexual, y que en la búsqueda de sus propios derechos no eliminan privilegios, sino van construyendo nuevos privilegios y buscan eliminar, eso sí, los derechos de otras agrupaciones, de otras comunidades que no necesariamente comparten sus perspectivas. Entonces estamos ante una sociedad que ha olvidado que fue perseguida y fue perseguida por la intolerancia durante décadas y siglos, y se está volviendo hacia nuevas formas de intolerancia porque no hemos aprendido en el fondo a tener una gestión republicana o de cualquier otra forma, pero que sea una gestión que acepte y que entienda la diversidad, que entienda la pluralidad y que entienda la necesidad de que en esa enorme diversidad hay derechos y libertades para todos. Y yo creo que esos son los dos grandes riesgos que estamos enfrentando en la política actual en América Latina, y que creo que
tienen que ser temas sobre los cuales tengamos que reflexionar. Estamos ante el gran, digamos, la gran disyuntiva de si nos vamos a encerrar a buscar derechos específicos y a encerrarnos en nuestros nacionalismos y en nuestra xenofobia, o vamos a buscar sociedades abiertas donde la gente pueda circular libremente, donde la gente pueda creer libremente en lo que quiere creer, donde la gente pueda hacer lo que quiere ser en su propia existencia. Y esto es finalmente, creo yo, el mayor reto para nuestros países de América Latina y para la construcción de una nueva laicidad en nuestro subcontinente y en nuestros países en particular. Les agradezco mucho por el tiempo que me han otorgado para estas breves palabras sobre el tema, que me parece un tema central, puesto que el tema finalmente no es el Estado laico, la laicidad. El tema central son las libertades que este Estado y este laico y esta laicidad nos van a permitir precisamente tener, gozar y libertades que necesitamos que nos sean garantizadas a todos. Muchas gracias.